Lo invito a que se quede con nosotros porque el Meridiano 64 de hoy va a estar dedicado a las cuestiones de ambiente y demás. Recibimos a nuestro invitado, secretario de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba, el doctor Javier Brich. Doctor, buenas noches, muchas gracias por acercarse al espacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto realmente acompañarlos. Gracias, igualmente, doctor. Bueno, a ver, recién decíamos en la presentación del problema que está generando el jabalí en nuestra provincia, que es un animal que no es, digamos, nativo y que ha sido introducido por alguna cuestión en La Pampa y se ha mudado para nuestra provincia también. Sí, el jabalí es una especie exótica, es original de Eurasia. Sus scrofa es el nombre científico de esta especie, que a principios del siglo XX fue introducido en la provincia de La Pampa con fines productivos y a partir de ahí comenzó a esparcirse por faltas de control y por no tener un depredador natural en nuestra región. ¿El puma no lo ataca? No, el puma prefiere presas más sencillas que un jabalí. A ver, un jabalí puede tener adulto, puede tener entre 150 y 160 kilos y es una presa complicada para un puma. No quiere decir que no lo ataque, pero es en ausencia de una vizcacha va a atacar un jabalí. El puma prefiere presas más sencillas, es un animal muy inteligente, muy bien adaptado y no va a estar arriesgando su integridad física frente a un animal de semejante contextura. Ahora bien, el jabalí europeo, que llega hasta 150 kilos, al hibridizarse con nuestro cerdo doméstico, genera lo que llamamos el chancho salvaje, que también tiene problemas porque conserva desde su genética el salvajismo del jabalí, pero logra desarrollarse hasta los 250, 300 kilos en algunos casos, lo cual es un animal muy contundente, muy masivo y encima con características salvajes, y eso lo hace muy problemático porque es altamente depredador de huevos de suelo, depredador de cultivos, los silos bolsa ahora también los rompen, están llegando inclusive a radios urbanos, con lo cual se genera algún problema también sobre los habitantes en algunas regiones. Y bueno, en la provincia de Córdoba nosotros hemos llegado a tener, a pesar de una estrategia de control de más de 10 años, hemos llegado a tener al día de hoy unos 600.000 ejemplares, 600.000 cabezas. Es un número grande y bueno, las estrategias de control tradicionalmente en Córdoba se desarrollaban alrededor de la cacería. Era el mecanismo de control, habilitar la caza del animal que es una presa interesante para quienes practican el deporte de la caza mayor, pero como estrategia de control vemos que no tiene los resultados que esperamos porque el número sigue creciendo. O sea que es legal cazarlos. Es legal, sí, es legal con los permisos correspondientes y dentro de las zonas que está permitido cazar. Nosotros hace 10 años habilitamos la cacería en la provincia de Córdoba con una temporada al año y con cupo, es decir, con una cierta cantidad de ejemplares por cazador. Después liberamos el cupo, ya se podía cazar toda la cantidad de animales que se pudiera. De jabalí, lógicamente. De jabalí, sí, por supuesto. Estamos hablando de jabalí y sí. chancho salvaje y siempre con todos los permisos del carné deportivo y las armas que estén correctamente autorizadas frente a la autoridad que es el ANMAC. Después quitamos lo que fue la temporada, fue a lo largo de todo el año, siempre en la modalidad nocturna, porque este es un animal fundamentalmente de costumbres nocturnas. Y ahora lo que hemos hecho es liberar también solo la cacería nocturna. Se puede cazar durante todo el día, durante todo el año, sin cupo, y aún así la población sigue creciendo de chancho salvaje. Por eso es que lo que nosotros hemos decidido es intentar, junto con muchas instituciones, otras alternativas para la contención de la población del jabalí, del chancho salvaje. Y hemos armado lo que se llama la Mesa del Jabalí, con presencia de la Secretaría de Comercio, con la Secretaría de Industria, Producción, con Turismo, con el SENASA, con la Cámara de Frigoríficos, y bueno, con todos estos participantes, seguramente me estoy olvidando de alguno. ¿Podría ser una alternativa para el turismo también? Es una alternativa concreta para el turismo y creo que puede ser una alternativa concreta para un nuevo nicho de la industria cárnica. El jabalí es una carne que se come en muchos otros lugares del mundo, tiene buena aceptación,
Yo he probado carne de jabalí. Acá en de hecho, Córdoba hay lugares que lo sirven, ¿eh? Es un plato tipo gourmet, un plato delicatessen que se consume en algunos lugares de Córdoba, pero no es en consumo masivo. En general, la población no tiene conocimiento de lo que es la carne del jabalí y creemos que puede ser una alternativa. Estamos empezando a trabajar. El día 16 de mayo pasado tuvimos la primera reunión de la mesa con todos estos actores, inclusive cazadores, y hemos establecido un plazo máximo de un mes para volver a hacer una reunión plenaria con un compromiso intermedio de ir tratando los distintos eslabones de la cadena del valor cárnico del jabalí por sectores. Hay una subcomisión que se va a encargar de tratar todo lo que es captura del animal, la caza y captura. Por otro lado, va a haber una comisión que se va a encargar del faenamiento. Hay necesidad de tener una faena para lograr finalmente tener carne segura, es decir, faena, en donde intervienen los frigoríficos, el SENASA para asegurar la calidad de la carne. Tenemos otra comisión que se va a encargar de la comercialización de la carne y otra que es la que nos interesa a nosotros como ambiente, que es el monitoreo. ¿Y qué daño producen en el entorno natural? Bueno, el jabalí para nosotros genera, desde el punto de vista ambiental, un desequilibrio importante ecosistémico. Es un animal que está haciéndonos perder riqueza natural propia, ataca aves autóctonas, ataca, es depredador de la flora autóctona también, por lo tanto genera un desequilibrio en nuestra riqueza genética natural del ecosistema. Pero por otro lado, también genera problemas de seguridad en las rutas, puede llegar a generar problemas de seguridad con los habitantes de poblado cuando empieza a aproximarse a los poblados, genera pérdidas productivas importantísimas porque ataca cultivos, sobre todo el maíz, y nosotros en Córdoba estamos teniendo mucho maíz, somos grandes productores de maíz, por lo tanto el chancho salvaje y el jabalí atacan los cultivos de maíz generando pérdidas importantes. No están del todo cuantificadas, pero tenemos ejemplos de otros países en donde, para tirar un número, en España, que es realmente un problema serio, el jabalí lo tienen muy medido, en España el 33% de los accidentes en ruta se producen por chancho salvaje. De atropellar animales. Por atropellar, ya no es una vaca, ni una cabra, ni un caballo, se atropella a un chancho salvaje. Entonces, creo que eso dimensiona el problema solamente desde la seguridad vehicular. Antes de pasar a hablar del Parque Nacional de Tras la Sierra, Javier, nos gustaría que nos comente sobre este centro de readecuación y de rehabilitación y para luego liberar grandes aves de la provincia de Córdoba. Coméntenos cómo funciona y cómo están trabajando. Sí. Bueno, eso es realmente un orgullo que como cordobeses podamos tener un centro de esas características. En el país no existe un espacio en donde un animal, un ave de gran tamaño, llámese un cóndor, un águila coronada, un águila escudada, tengan un espacio en donde se lo pueda reentrenar, rehabilitar para después introducirlo nuevamente en el ecosistema. Un animal de esos necesita, para poder desplegar su vuelo, un espacio importante en donde por lo menos hacer 2 o 3 aleteadas y poder ser evaluado si es que ya ha conseguido volver a volar o si puede caer en picada a tomar una presa. Entonces, estábamos realmente necesitando un espacio en donde poder evaluar el reentrenamiento y la rehabilitación de grandes aves. ¿De dónde provienen estas grandes aves que participan, que están formando parte de este programa? Y nosotros tenemos permanentemente aves que sufren accidentes, que se chocan un cable de un tendido eléctrico, que se chocan un alambrado, que son encontrados por vecinos con algún daño porque un cazador desaprensivo les disparó. En algunos casos, inclusive hay algunos que pueden llegar a estar intoxicados por cebos que se ponen para otros animales. Entonces, en este caso, los animales que son recuperados, además de ser atendidos por un veterinario y ser evaluados en su comportamiento, necesitan un espacio para desarrollar nuevamente sus capacidades de vuelo y evaluar si está en condiciones de ser liberado o no. Y esto lo hemos logrado con la Universidad Católica de Córdoba, a través de la Facultad de Veterinaria, a través del establecimiento Tatú Carreta, y bueno, nosotros como autoridad de aplicación hemos en conjunto financiado el desarrollo de un centro de rehabilitación, rescate y reintroducción de grandes aves. ¿Dónde va a estar físicamente? Ya existe físicamente. El primer producto que ha salido de ahí es el cóndor que hace muy poquito liberamos en Altas Cumbres. Fue reentrenado en ese lugar, un espécimen de cóndor juvenil
que había sido encontrado en estado de desnutrición, caquéctico. Los cóndores tienen un tema que cuando no tienen alimento pierden la capacidad de agarre en donde se posan y caen, y una vez que caen no pueden tomar vuelo nuevamente. Fue encontrado este ejemplar con 5 kilos y cuando lo liberamos estaba en 11 kilos, ya como un ejemplar bien desarrollado, y estamos muy contentos porque hemos podido evaluar que efectivamente el animal cuando lo liberamos en altas cumbres iba a poder reintroducirse. Un espectáculo muy lindo fue verlo cómo tomaba vuelo y cómo comenzaban a utilizar las térmicas con otros cóndores que los vienen a buscar. Normalmente cuando un cóndor es liberado, otros cóndores lo vienen a buscar si está liberado en un lugar apropiado. Qué bueno, Javier. Y cuéntenos sobre el Parque Nacional de Tras la Sierra. Parque Nacional Estancia Pinas, como nos gusta decirle a nosotros. Este es una voluntad compartida entre muchas instituciones y muchos estratos de gobierno. Acá participa el gobierno nacional a través de la Administración Nacional de Parques, el gobierno provincial a través de la legislatura, de la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas que tenemos nosotros. Ha participado, quienes promovieron esto inicialmente, que son los legisladores de la zona, los intendentes de la zona que promovieron mucho la creación de este parque. Y fue un trabajo en donde tuvimos que identificar, participaron ONGs también que consiguieron el financiamiento para poder adquirir el terreno. Y esto tiene que ver con la herencia de Manuel Calvet, ¿no? La sucesión de Manuel Calvet, en donde la Estancia Pina es un espacio de un ecosistema muy rico, con recursos naturales importantes y con representativo de 3 regiones fitogeográficas, que nos interesaba que pudiera llegar a tener el máximo nivel de conservación. ¿De qué superficie estamos hablando? 105.000 hectáreas, son 105.000 hectáreas. Estamos hablando de un espacio muy importante, de los cuales hoy ya 27.000 son parque nacional y los restantes 77.000 hectáreas restantes están hoy como reserva natural, pero que estamos evaluando de qué manera pueden llegar a sumarse a conformar también el Parque Nacional de Estancia Pinas. Y acá es importante mencionar que fue sorpresivo para muchos visitantes extranjeros que venían con grandes expectativas acerca de Miramar, del mar de Ancenusa, en donde hay una riqueza natural también excepcional, pero con un desconocimiento muy grande de toda la riqueza natural que hay en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos un sistema de áreas naturales protegidas de 23 reservas tenemos en toda la provincia, de las cuales hay muy poquitas que se conocen. De hecho, acá no sumo el Parque Quebrada del Condorito. El Quebrada del Condorito es otro parque nacional también. Tenemos junto ahora con el reciente Parque Nacional de Tras la Sierra, son 2 parques nacionales en la provincia, pero además tenemos 23 áreas naturales protegidas que dependen de la provincia, de los cuales hay algunos que son relativamente más conocidos que otros. La Reserva Natural de Chancaní, que es más o menos la misma formación fitogeográfica que el Parque de Tras la Sierra. Después tenemos las Salinas Grandes. Dentro de las Salinas Grandes hay un oasis de vegetación que se llama el Monte de las Barrancas, que es una formación excepcionalmente hermosa, muy bien conservada porque es de difícil acceso. Después tenemos las Salinas de Ambargasta, tenemos el Cerro Colorado y por supuesto la Reserva Natural de Uso Múltiple de Mar Chiquita, que es un orgullo para todos los cordobeses y que estamos en proceso de analizar la factibilidad de crear otro parque nacional más allá. Nos falta educación para cuidar todo lo que tenemos, Javier. Vamos a hacer una breve pausa en este interesante diálogo, ya estamos de nuevo. Estamos de vuelta, el último bloque de Meridiano 64. Recordamos nuestro invitado Javier Brich, secretario de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba. Javier, nos había quedado pendiente del bloque anterior la idea o el proyecto que tenían para el área de Mar Chiquita. Sí, el Parque Nacional de Ancenusa, y bueno, es un sueño que sostenemos desde Córdoba para darle la máxima jerarquía de protección al área esa, casi de 1 millón de hectáreas que tenemos en la provincia. Más allá de que ya tenemos protección para esa zona, desde el momento en que es una reserva de uso múltiple, en que es un sitio de resguardo para aves playeras, es un sitio Ramsar dentro de la Convención de Humedales, o sea que tiene varios niveles de protección
y es una zona que está monitoreada por la provincia permanentemente, con un destacamento permanente en la zona, con las localidades vecinas que también nos alertan de cualquier situación problemática que detectan, pero que logremos, junto con la Administración de Parques, de nuevo con la Secretaría, replicar el proceso que tuvimos con Pinas, que fue un proceso de aprendizaje importante, el hecho de ceder la jurisdicción ambiental sobre una porción del territorio de la provincia a la Nación, para nosotros es una posibilidad de colocar a esa enorme riqueza que tenemos todos los cordobeses en una vidriera internacional y también en conocimiento de todos los argentinos, porque de esa riqueza que si bien depende de Córdoba y está bajo el patrimonio cordobés, como todos los recursos naturales en la provincia, creo que el acto de grandeza de ceder una jurisdicción ambiental para que eso pase a ser un patrimonio de todo el país es muy importante y aparte da la posibilidad de un desarrollo regional a otra escala. Javier, si le parece, nos gustaría hablar sobre el cambio climático, que nos dé una noción al respecto y cuál es el pequeño grano de arena que puede aportar cada ciudadano y cada estado municipal o provincial. Bien. Bueno, el cambio climático es una situación que estamos viviendo en el planeta globalmente. No es un cuento chino. Ya tenemos claro desde la ciencia que es una realidad concreta, ya no tenemos duda que el cambio climático viene asociado al calentamiento global. Hasta hace 10 años podíamos llegar a discutir, había todavía que terminar de ajustar algunos detalles en los modelos que podían dar resultados para un lado o para el otro. En algún momento el último factor que faltaba en los modelos matemáticos de predicción tenía que ver con la cobertura nubosa. El agua es uno de los principales gases de efecto invernadero, ¿cierto? La molécula es una de las mayores absorbedoras de radiación infrarroja, la molécula de agua. Por eso la cobertura nubosa tenía mucho efecto sobre los modelos. Y con los últimos satélites que se desplegaron alrededor de la Tierra, hemos podido ajustar los parámetros de los modelos que nos dicen ahora cuál es el efecto final de la cobertura nubosa y que con claridad sostienen aquella famosa curva que se muestra de cómo la actividad industrial va pegada a la concentración de dióxido de carbono. Es decir, tanto los modelos matemáticos como las mediciones experimentales están diciendo lo mismo. Por lo tanto, la conclusión es el cambio climático, que lo vivimos día a día, va a llevar a un calentamiento global. Desde ese lugar es que uno dice, bueno, si ya sabemos que es así, ¿cómo podemos hacer para adaptarnos, por un lado, y por otro lado, para mitigar, que es trabajar sobre las causas? La adaptación trabaja sobre los efectos y la mitigación trabaja sobre las causas del cambio climático. Las causas del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero. Trabajar en la mitigación es trabajar en políticas y en acciones concretas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Mientras que trabajar sobre la adaptación es trabajar sobre los distintos sistemas, infraestructura, conductas que hacen la creación de resiliencia, es decir, conductas que nos van a permitir a nosotros que cuando vengan los efectos adversos no nos ataquen tanto, no nos afecten tanto. ¿Cómo ser? Y una inundación, por ejemplo, preparar a una población, a una determinada población ribereña, de cómo tiene que reaccionar frente a una determinada evento extremo, es un hecho de adaptación. Eventos extremos que día a día vemos que se van sucediendo, de difícil pronóstico, porque una definición de cambio climático es justamente que las distribuciones de probabilidad de los eventos meteorológicos están cambiando, y si están cambiando, las estadísticas viejas no nos sirven para predecirlo. Por eso es difícil decir qué eventos extremos van a ocurrir. Entonces, trabajar sobre posibles efectos adversos y cómo la población se prepara para resistirlos es adaptación. Otro ejemplo es las olas de calor. Tener preparados sitios en donde sectores vulnerables pueden ir a refugiarse de temperaturas extremas es otra medida de adaptación, lo que se llaman islas de frío. ¿No? Por ahora no estamos teniendo eso de una forma preocupante. Nosotros en la provincia de Córdoba no tenemos todavía las olas de calor extremas que está habiendo en otras provincias del país, por ejemplo, en Santiago del Estero, en La Rioja. Hay eventos de calor, de temperaturas extremas, 50, 52 grados. Nosotros tenemos en el verano todavía temperaturas que 40 que todavía no son extremas, pero hay sectores vulnerables que tendríamos que pensar en resguardar. Y en esto es importante ver cómo las políticas nacionales
frente al cambio climático pueden llegar a coordinar con quienes somos responsables en el territorio del ambiente para poder captar fondos de financiamiento para generar estas medidas de adaptación y mitigación que en definitiva son de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible sí o sí requiere mayores inversiones. Y lo que sí es cierto es que los países de estas latitudes no somos responsables de lo que fue del cambio climático. Nosotros no hemos sido la planadora desarrollista. Países más industrializados, lógicamente. China, India, Estados Unidos y Europa han sido los responsables de las emisiones, grandes emisiones que nos llevan a esta situación. Entonces es razonable que se cree un fondo para que podamos cubrir los países que no hemos sido responsables de esto, podamos cubrir los costos extra que tenemos en nuestro desarrollo sostenible. Javier, no quiero dejar de preguntarle, ya nos queda poco tiempo de programa, sobre la reforestación que están implementando desde el gobierno y que nos tire algunos números que son bastante interesantes. Bien. Bueno, nosotros desde el área de bosques y desde el área de viveros tenemos producción de árboles autóctonos en la provincia, contamos con 3 viveros provinciales y tenemos aproximadamente 1 millón de árboles en producción todos los años, es decir, en proceso de crecimiento. Siempre estamos hablando de árboles autóctonos. Estamos hablando solo de árboles autóctonos y algunos nativos bien adaptados, porque nosotros auxiliamos también a los municipios en forestación urbana. Y forestación urbana no siempre los árboles autóctonos se adaptan bien, pero tener un lapacho, como hablábamos hace un rato, tener algunos, un fresno, son árboles nativos, es decir, exóticos bien adaptados. No tenemos especies exóticas invasoras, obviamente, en desarrollo en estos viveros. Y también tenemos autóctonos para lo que es el enriquecimiento de áreas degradadas. Por ejemplo, áreas afectadas por incendios, áreas que están con procesos erosivos intensos, para poder llegar a hacer enriquecimiento y sostenimiento de esas áreas que no continúen en ese proceso. O sea, tenemos 1 millón en viveros en proceso para preparar para plantar. ¿Y cuántos se van plantando? Nosotros tenemos un buffer de 1 millón de árboles que están en distintos estadios de evolución. Y desde que yo asumí la gestión de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático a principios del año 2016, llevamos sembrados del orden de 600.000 ejemplares de especies autóctonas y nativas bien adaptadas, tanto en espacios urbanos como en áreas de enriquecimiento y de conservación. Ese es el aporte que recién hablábamos. Cuando uno piensa que 1 hectárea de bosque nativo con una densidad media puede tener del orden de 200 ejemplares, ya tiene una densidad importante. Hay zonas que llegan a 400 ejemplares. Estamos hablando de que en estos años es como si hubiéramos recuperado unas 3.000 hectáreas de bosque nativo. Javier, le agradecemos por haber formado parte del espacio. Quedan abiertas las puertas de nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido útil para toda la audiencia. Seguramente que sí. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Siga compartiendo la pantalla de nuestro canal. Hasta entonces.